Te damos gracias, buen Dios, porque has iluminado a lo largo de la historia cómo pertenecer al proyecto que desde la creación permitiste que el hombre conociera. Entrar en la amistad permanente contigo y que siguiéramos tus caminos de acuerdo a lo que tú indicaste, cuál era la manera, la forma como querías que viviéramos como hijos tuyos. Gracias por enviarnos a Jesucristo, el Hijo único tuyo, para mostrarnos el camino, cómo vivir como hijos amados, dirigidos por tu santa voluntad. Amén. Tema 4, el Padre, la fuerza que mueve a Jesús a anunciar el reino. Cuando hablamos del reino y la forma como Jesús enseñó, lo primero que encontramos es el afecto, la cercanía con que Dios aparece. Hablábamos de esta cercanía que se plasma ahora en el Evangelio del próximo domingo, en el que Dios, al hacerse hombre, se hace tan cercano a todo ser humano. Cuando viene una criatura al mundo, indicaba, pues se colma de besos, se acaricia, se arrulla, porque es un ser viviente, tierno, y Dios se ha hecho sencillo, humilde, se ha hecho humano y se ha acercado tanto a nosotros. Desde su actitud reverente nos enseñó a decir Abba, fórmula o digo palabra aramea que significa padre, pero en el sentido de acercamiento con ternura. Ese es el nombre que Jesús le da a su Padre. Es mi papá. Un Dios providente, amoroso y cercano a los hombres. Se rompe pues la figura de un Dios trascendente, un Dios todopoderoso, imagen que se viene acarreando desde el Antiguo Testamento. La finalidad es romper esas barreras, pensar de que la divinidad es alguien que nos castiga, alguien que está viendo, observando que hacemos mal, sino dice, acerquémonos a Él como a un Padre. El reino dará inicio cuando tú te acerques con esa actitud abierta en tus sentimientos y reconocer a Dios como Padre. Quizás la forma que uno ha vivido no es la mejor, ¿verdad? La figura del Padre. Porque en Guatemala hemos tenido la figura del Padre como un personaje que castiga, un personaje que tiene la figura de aquel que viene a enjuiciar lo que el Hijo ha hecho. Y con los castigos severos que ponían antes, los papás castigaban mucho, quedó la figura bastante, diríamos, violenta, agresiva del Padre. Jesús quiere que eliminemos esa imagen que tenemos de lo que es un Padre. Quiere que nos acerquemos a la verdadera imagen que Él nos muestra de su Padre, que es un Dios providente, amoroso y cercano. El enlace en el tema anterior conocimos que Jesús anunció el reino a través de hechos y palabras, invitó a sus discípulos a colaborar en el anuncio del reino. Ahora nos vamos a ocupar de mirar en dónde reside la fuerza que impulsa a Jesús a realizar tal anuncio. Como se trata de la fuerza,
la fuerza que impulsa esta energía, ¿de dónde viene? Cuando la persona descubra el amor profundo del Papá Dios, que está en la persona de Jesús, le dará confianza y entonces se podrá realizar lo que viene. Por eso profundizar en la relación que Jesús tiene con su Padre, su unión con Él, es el fundamento del anuncio del reino. Ese es el objetivo. Valorar que el rostro del Dios que Jesús nos descubre es el de un Padre cercano y misericordioso. Por tanto, se va dando uno cuenta aquí de la importancia que tiene para Jesús y para los cristianos descubrir el gran valor que como persona, Dios se va mostrando. En la síntesis nos ofrece ya un poquito de una visión general de lo que se va a considerar, que como siempre se ha indicado en la síntesis puede presentarse al comienzo o al final para resumir todo y decimos pues esta síntesis. Dios Padre, en este orden como se plantea, está en orden jerárquico, ¿verdad? Dios Padre tiene un hijo que se llama Jesús. Esto es por cuestión didáctica, porque en lo que respecta a la naturaleza divina, no hay un mayor ni hay un menor. Las tres personas son iguales en dignidad. Por tanto, si las tres personas son iguales en dignidad, nadie de los tres es superior, sino que hay una perfecta comunión. Pero para efectos pedagógicos, siempre pensamos en un padre, en un hijo, como si fuera inferior. Pero aquí lo que interesa es esta comunión o esta relación que se da entre Jesús y su Padre. El Padre envía a su Hijo. ¿Y por qué lo envía? En total comunión, en la eternidad deciden las tres divinas personas que para realizar el cambio de perspectiva de la humanidad creada, se requiere que la persona del Hijo se encarne, se haga un hombre, para enseñarle a la humanidad cómo se vive esta relación entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo será el modelo perfecto de responsabilidad frente a su Padre. Por eso entre el Padre y el Hijo existe esta íntima relación. De esto se desprende ahora ya la forma de vida que va a plantear Jesús, que Él va a anunciar esa vida que está entre el Padre y Él. El reino es eso, el amor del Padre y del Hijo, que es el don del Espíritu Santo. Por eso anuncia Él el reino, da la vida por Él, porque la finalidad, la misión que debe cumplir es hacer posible este afecto que debe crearse en los que conozcan al Hijo de Dios. Este afecto en la persona humana de Jesucristo es mostrar el rostro del Padre. Al mostrar el rostro del Padre, las características de Jesús, la vida de Jesús, Él nos mostrará que llama a Dios Abba, Papá. Y esto muestra un rostro distinto del que habían planteado los profetas y el último que ha sido Juan el Bautista, porque el Hijo mostrará el rostro, cómo es Dios Papá, lo mostrará misericordioso, cercano, providente, amoroso. Se distancia de la figura que había planteado Juan el Bautista,
de que sería un Dios severo, un Dios que castigaría en el día de su venida. Se cambia toda esta perspectiva. Por eso, el Hijo de Dios es fuente y fundamento de nuestro actuar. Él es el reino. Por eso siempre nos remitimos a la persona de Jesús. No hay otra. La iglesia está al servicio de este proyecto, pero a quien nosotros tenemos que imitar es aquel que es hijo y que nos invita a ser hijos de un papá. Es necesario permanecer adheridos a él como la vid y los sarmientos. Espero pues que con esta imagen que tienen presente en el esquema puedan captar un poquito la intención de este tema. Las palabras de Dios recogidas en los escritos de San Marcos, San Mateo y San Lucas, los tres evangelistas nos acercan a esta experiencia del Hijo de Dios. Decía, Abba, Padre, todo es posible, aparta de mí este cáliz de amargura. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Esto en el momento de la pasión. Entonces Jesús dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. La alabanza al Padre es por esta experiencia de que los sencillos captan esta filiación. Finalmente en Lucas, Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto en la cruz. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Esta última parte corresponde al Salmo 22. Salmo que era orado por todo judío antes de dormir. En tus manos encomiendo mi espíritu, por supuesto, era todo el Salmo, y que el evangelista San Lucas lo coloca en labios de Jesús en el momento de su muerte, para decir que en los momentos de amargura invoca a su papá, que en los momentos de éxito invoca a su papá, que en la hora de la muerte invoca a su papá. Por lo tanto, la enseñanza nos queda clara, se trata de ubicarnos y reconocer que el Hijo viene a mostrarnos quién es el Padre universal. Y es el fundamento pues de la vida. Todos vivimos bien cuando somos queridos. En la familia, pues la madre, el padre, los hermanos. Cuando hay armonía en la vida familiar, pues entonces se dice pues que se vive bien. Y esta es la finalidad de vivir bien de la familia eterna en nuestra familia humana. Entender la relación de Jesús con su Padre es necesario para interpretar pues su actividad. Para comprender a Jesús es preciso acercarse a lo más profundo de sus motivaciones y saber por qué pasó anunciando el reino con tanta pasión, incluso aceptó morir por esa causa. Al acercarnos a su persona descubrimos que actuaba movido por una relación estrechísima, íntima, singular y única con Dios su Padre, a quien llama Abba. Esto es importante, la comprensión, para comprender a Jesús, la comprensión. Acercarse a lo más profundo de sus motivaciones. Entonces, las motivaciones, ¿qué fue lo que le motivó a Jesús como hijo único del Padre a entregar su vida por la causa de un proyecto que es el reino? ¿Movido por qué? Y lo que le hacía era realmente la motivación
es esta profunda unión que hay entre el Padre y Él, esa experiencia, diríamos nosotros los humanos, experiencia de relaciones interpersonales, sabiendo el objetivo final de lo que es la vida en Dios y saber que la humanidad vive de otra manera, pues valía la pena entregar la vida por la causa de reconciliar a la humanidad para alcanzar la vida, eterna. Porque nos ama tanto, quiere llevarnos a ese estado de comunión intratrinitaria. Nombrar a Dios de Jesús fue lo que le llamó la atención a los judíos contemporáneos. Nadie en la historia se había atrevido a decir, mi papá es Dios, porque eso se entiende dentro del paganismo, en el que se consideran hijos de los dioses, mitad humanos, mitad divinos. Pero es aquí donde Jesús va a demostrar que realmente la encarnación de Dios es Él. La palabra Abba en Jesús solo la encontramos expresamente en la cita de Marcos 14:36. Sin embargo, se sabe que llamar a Dios Abba era una costumbre frecuente en Él. Cuando se dirige a Dios encontramos términos como el Padre, Padre o mi Padre, que equivalen a Abba. Estamos frente a una palabra original pronunciada por el mismísimo Jesús. Padre, la nueva designación de Dios como Padre, hecha por Jesús, aparece 170 veces en los evangelios. El Abba es un Padre misericordioso, un Padre que ama con un amor entrañable, porque el amor, hablamos de un amor entrañable porque es el amor propio de una madre que tiene al hijo en lo más profundo de sus entrañas y que al amar al hijo lo ama entrañablemente en lo más profundo de su ser. Esta palabra entonces evoca el amor de Dios Padre hacia la humanidad que se transmite a través del Hijo. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, anuncia la llegada del reino proclamándolo con palabras, además lo muestra con hechos y signos prodigiosos. Las curaciones y los milagros que acompañan el anuncio del reino vienen a ser el signo concreto de que el reino divino ha entrado con fuerza en el mundo, confirmando la verdad de su mensaje. A través de ellos Jesús revela el poder y el rostro misericordioso de Dios, que será parte de la buena nueva que el reino ha traído consigo. La imagen que queda en la persona de Cristo es que el Hijo es el Hijo único de Dios, amado profundamente, y que así como Él es amado, ama también a aquellos que le reconocen como Padre. Esa doble vía, el Hijo que es profundamente amado, tiene la experiencia de ser amado, que ama a la humanidad y que incluso da la vida por la humanidad con la finalidad de que experimente el amor del Padre. Abba, papito, novedad traída por Jesús. Algunos judíos concebían a Dios como el Santo, es que así está en las Escrituras, el Santísimo, el 3 veces Santo de Isaías capítulo 6, tan sagrado que no podía contaminarse con los hombres, que estaba situado en lo alto. Jesús nos mostró un rostro diferente de Dios. Mostró que es un Dios sensible a las necesidades y sufrimientos de todo hombre. Mostró un Padre amoroso, lleno de compasión, que perdona y concede gratuitamente los dones y
y pedidos. El evangelista San Juan nos dice en su primera carta que Dios es amor. Pero la naturaleza divina es el amor. Todo hombre es invitado a convertirse, a creer en el amor misericordioso de Dios por él, entendiendo la palabra metanoia, conversión, cambio, como el dato que nos da el Señor de que dejemos de ver un Dios policía, un Dios que solo está viendo en qué hace uno daño, sino un Dios que nos ama, un Dios cercano que está en todas partes, pero que es misericordioso. Entonces, cambiar la mentalidad, cambiar el corazón en la búsqueda de esta concepción divina, pues es una tarea de todo el tiempo, porque los esquemas de violencia, esquemas de castigos, los tenemos muy vivos y nos cuesta cambiar esta mentalidad del paso del ser humano a la búsqueda de ese Padre misericordioso. El reino crecerá pues en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como un padre en la intimidad de la oración y se esfuerce en cumplir su voluntad. De manera que los elementos que vamos a tener en cuenta que para hablar o para tener la experiencia de Dios, pues es como hablar con cualquiera de las personas. Solamente hablando con las personas, conviviendo con las personas, es posible el conocimiento. Ver de lejos a alguien o ser informado, pues está bien, es bueno estar informado, pero otra cosa es tener la experiencia de convivir, de participar con las personas para tener la vivencia y poder decir, así es. Esto en el cristianismo se hace a través de esta comunión de espíritu a espíritu, que es la oración. Cuando ya el Señor suscita en mi interior el deseo de reconocerle como Padre y hablarle realmente como a un papá, entonces ha surgido la oración. Y cuando yo me dé cuenta de que Él me ha dado unos mandatos para vivir bien, si yo los vivo porque lo amo. Entonces ha comenzado el reino de Dios. El Abba es un Dios providente que nos revela también en el Abba a un Dios providente, insertado en las preocupaciones más ordinarias de los hombres, de una forma que jamás había conocido el Antiguo Testamento. Un Padre que sabe lo que necesitamos incluso antes de haberlo solicitado. La única condición es buscar primero el reino de Dios. Así lo enseñó Él. Decía, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo entendemos así. Cuando buscamos el reino de Dios, eso nos llena, porque es el amor de Dios. De manera que todo lo que uno puede desear está en Él. Y por eso Él dirá que todo lo que venga después es una cosa añadida. Porque entendemos que cuando éramos niños, el estar en los brazos del Padre, el estar en los brazos de la Madre, eso era todo, era nuestro gozo. Porque estábamos seguros en Él. Lo mismo es estar con Dios. Ahora, que después nos den alimento, que nos den vestido, que nos den dinero, que nos den... Eso ya es extra, pero lo más importante es ser profundamente amados. Y es lo que Dios hace. Dios nos ama, es tan cercano que es nuestro Padre aquí y en la eternidad. No es que cambiemos de padre, el estado de vida pasa de
de este diálogo profundo de la persona que ama, que se siente muy cercano, que confía plenamente en este amor misericordioso y lo que vive en este estado de vida. Lo tendrá también en forma plena, eterna. Así que no se inquieten diciendo, decía Jesús, qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Buscar primero el reino, en el caso que nos ocupa, estamos hablando de esta cercanía a Dios como papá, porque nos ha invitado Jesús a decir también con él, papá. Es verdad que en el Evangelio según San Juan hará la distinción entre mi Padre y nuestro Padre, pero así lo enseñó él cuando nos enseñó a orar, nos dijo, cuando oren digan, Padre nuestro. Solo él decía Padre mío y se comprende. Él es de naturaleza divina y nosotros somos pues naturaleza humana y como humanidad reconocemos a un Padre común. El reino que Jesús inaugura es el reino del papá, el reino de la familia. Por eso los papás tienen una misión extraordinaria. En la medida en que aman a sus hijos y les muestran el profundo amor, como se dice por analogía, están diciendo cómo es Dios. Porque en realidad son papás en la medida en que imitan al Padre Dios. Y ahora nos está indicando el texto que los papás son imágenes vivas de Dios. El reino que Jesús ha predicado es el reino del papá, el reino de un Padre misericordioso, cercano y providente con sus hijos. La soberanía del amor que vive en los corazones de quienes lo reciben, de aquellos que para entrar en el reino se hacen como niños. Es por eso que el proyecto del reino solo puede ser entendido en la clave de la relación entre Jesús y el Padre. Si Jesús nos ha mostrado con hechos y palabras el rostro de un Padre cercano y misericordioso, nosotros habremos de ser fieles para testimoniar a otros con nuestra vida en nuestro servicio apostólico el amor del Padre. Pero Jesús, aquí viene una característica particular en su naturaleza humana, es que Jesús es enviado por el Padre. En el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre envía a su Hijo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, pero el Padre nunca es enviado. Decimos en palabras técnicas, decimos es inacible, es decir, no es que nosotros tengamos experiencia de verlo, aunque Jesús, como lo dirá ahora en el texto, que quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, como lo dirá Colosenses 1:15. Jesús tenía una profunda conciencia, pues, de ser enviado por el Padre. Es Él quien lo ha consagrado y enviado al mundo. Es por su causa por quien Jesús habla con autoridad y se acarrea problemas. Jesús les dijo, he hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Su misión se encuentra centrada pues en el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Siempre será la finalidad mostrar cómo es el papá. Quien ve al Hijo, ve al papá. Es la copia literal del Padre. En el sentido desde la perspectiva de lo humano, las características humanas en Jesucristo, el amor, la cercanía, todo cuanto bien hacen en lo afectivo,
es porque es la imagen del Padre. Así que Jesús se identifica pues con su papá. Durante el anuncio del reino, Jesús habla muchas veces de su papá. Con sus palabras y acciones nos revela el rostro del Padre. ¿Cómo ver a Dios? Lo vemos a través de las palabras y las acciones concretas del Hijo de Dios. De modo que, ¿quién es su Padre y nuestro Padre? La identificación de Jesús con su Padre es tal que le vemos actuar en todo momento como el Padre es. Solo así comprendemos cómo en Jesús se hace realidad incluso el amor total y el perdón hacia los enemigos hasta la cruz, porque así es el Padre. Jesús se comunica constantemente con su Padre, tal como Él ha enseñado que el que reconoce a Dios como Padre es un hijo y que está en constante diálogo con Él, Él lo hace. Si reflexionamos las acciones de Jesús, podemos constatar que la relación con su Padre está fundada en una constante comunicación con Él. Dialoga con Él, le implora, lo alaba, lo invoca, se entrega en sus manos. A nosotros nos enseña también a dirigirnos a Él como nuestro Padre con absoluta confianza. Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. La oración es indispensable en el cristiano, es la medida de nuestra cercanía con el Padre y con Jesús. Los discípulos encontramos pues en Jesús el fundamento para actuar. ¿Cómo vivir el reino? Este primer dato del amor del Padre, el amor sin barreras mostrado por San Lucas, este amor profundo. Si Jesús encontraba en el Padre la razón de todo su actuar, los discípulos de Jesús estamos llamados a encontrar en el mismo Jesús el fundamento de nuestra misión. Él es la vida a la que deberemos permanecer adheridos para dar frutos. La humanidad, la divinidad de Jesús. Los que participamos de esta comunión con Cristo, oímos estas palabras que son importantísimas para la vida. Yo soy la vid, dice Jesús, usted de las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a Él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Equivale esto a un injerto. La vid es Cristo, y nosotros humanos estamos injertados en las palabras, como dice San Pablo, que los cristianos somos un injerto en Cristo, estamos injertados. De manera que la savia de donde viene la vida, pues está en el patrón, en la persona de Cristo. Y por eso sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Si nos desprendemos de Jesús, nuestro apostolado será únicamente humana y no obra de Dios. Así entonces terminamos esta exposición planteándonos quién es el Dios de la historia. Es un Padre. Las actividades que se proponen para ir ahondando sobre uno mismo y sobre la comunidad. Las actividades individuales, y se resumen las actividades del Padre reveladas por Jesús y reflexiona qué tan cerca estás de ellas. Resumir. Pero ahora pide reflexionar. ¿Cómo podrías tener una relación tan estrecha con el Padre como la que tuvo Jesús? Esta relación, como es relación de espíritu a espíritu, pues es entrar en la intimidad de Dios. Eso se hará a través de una oración que tiene que tener mística, que tiene que ser mística. No del diente al labio, sino de entrar directamente en contacto
como lo hacemos con las personas que hablamos en serio, así también hablar con Dios. No oraciones ya de memoria, oraciones elaboradas. Ujú. ¿Qué experimentas cuando rezas el Padre Nuestro y dices a Dios, Papá, Padre? Reflexiona pues en el pasaje de Lucas 15, 11 al 32 y descubre las características de un papá. A el papá que tenía dos hijos, uno se le fue, el otro se quedó con él, el otro se llevó el dinero, lo malgastó, arrepentido regresó, y el hijo que estaba con él, que no quería tener ningún trato con el hijo que se había ido. Bueno, por eso, ¿cuáles son las características de este padre que revela San Lucas en el capítulo 15? Una tarea pues que a todos ustedes les queda pendiente hacer este trabajo. Ustedes tienen el manual y es más fácil ponerse a pensar, responder a estas 4 indicaciones para las actividades individuales. Puede ser entonces que nuestras actividades grupales ustedes la harán en su propia familia o con quienes tengan la oportunidad de compartir este tema. Y la primera pregunta que surge es, ¿cuál es la imagen de Dios que muestra Jesús? ¿Identifican a su papá y mamá en esa imagen? Bueno, cada uno recuerda, pues en el caso, la mayoría quienes están atendiendo a esta exposición, pues la mayoría son abuelos, ¿verdad? Pero recordar a sus padres, pues ya es cuestión de historia. Pero ustedes son padres. Y aquí está el reto, ¿verdad? De cómo adecuar la imagen de Dios en la figura paterna y materna. ¿Qué imagen prevalece en nuestra cultura, la paterna o la materna? Pero eso platíquenlo, ¿verdad? Porque si yo le explico, pues ya la cosa está solucionada. ¿Cómo experimenta nuestro pueblo la protección y la misericordia materna? ¿Cómo pueden mostrar a alguien que no tiene buena relación con sus padres que Dios es nuestro Padre? Qué complejo eso, va, difícil. Pero hay que ver de qué manera se puede lograr el alcanzar todo esto. En la evaluación a nivel personal, ya uno se pregunta el tema, ¿es mi relación con Jesús el fundamento de mi actividad apostólica? Descubro en Jesús el rostro misericordioso del Padre. Y abajo se pone la bibliografía para quienes quieran profundizar sobre este tema. Lo tienen en el manual, aquí simplemente se ha copiado el material. Así que esta era la presentación. ¿Cómo se titula el tema? Pues el tema se titula El reino de Dios se fundamenta en el encuentro con el Padre. Así que el Padre, Dios, es la fuerza que mueve a Jesús a anunciar el reino. Cuando uno tiene esas profundas meditaciones para trabajar por el reino, cuando descubramos que en nosotros debe residir esa fuerza que tuvo Jesús, si creemos en ese proyecto del amor de Dios, entonces seguramente vamos a trabajar por el reino. De lo contrario, será una información, no será una formación que me lance en mi vida a tener esta experiencia de un encuentro con Dios Padre misericordioso y que por lo tanto no me motivará en nada a presentar esta imagen ante los demás. Por esto es importante valorar que el rostro de Dios que Jesús nos descubre es el de un Padre cercano y misericordioso en donde se fundamenta el reino. Bien, hasta aquí pues dejamos esto y dejo abierto aquí para que ustedes puedan compartir sus inquietudes, sus afirmaciones o preguntas.
Padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Escuchando su enseñanza, ¿verdad? Recuerdo yo los años en que la figura de mi papá, a pesar de que mi papá es una maravillosa persona, sí rompía, es cierto lo que usted decía, ese punto referencial de Dios, ¿verdad? Porque obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Y ahora que yo soy madre, de igual manera me doy cuenta de que no, que es un papel muy difícil. Sin embargo, Padre, siempre me ha dado la duda, y se lo he oído a usted mencionar, sobre el tema de cómo diferenciar y cómo tener ese límite de entre ver a Dios como papá, pero no dejarlo de ver como Dios, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, Padre? ¿Cómo no ser berrinchudos ni malcriados con Él, ¿verdad? Precisamente en esa parte de la providencia, en donde generalmente queremos que sea nuestro tiempo, como nosotros queremos, porque generalmente se cree de que tenemos las mejores ideas, ¿verdad? Esa es mi pregunta, Padre, gracias. Tú tienes la experiencia de encontrarte con tu papá y sabes hasta dónde tú puedes intervenir. El papel de ser papá lo tendrá siempre, su papel. Y por lo tanto no es el amigo y que yo puedo hacer y deshacer con él, no es el esposo, sino que es el papá. Por eso, por analogía, decimos que Jesús también, el Hijo de Dios, pues Él es nuestro hermano, pero también uno se plantea hasta qué punto, cuál es el límite en reconocerlo como parte de humanidad y el límite que tengo con que Él es divino. Por eso citaba el texto de Juan 20, cuando Él le habla a María Magdalena y le dice, subo a mi Padre, que ahora es vuestro Padre, a mi Dios, que ahora es vuestro Dios. Él marca las diferencias. Por tanto, para poder deslindar esto, se requiere reconocer primero que somos criaturas, que el pecado que figura en los primeros capítulos del Génesis están en creer ser más que Él. Es como si en la vida quisiéramos ser más que nuestros padres. Si nos atrevemos a hacerlo, nos damos el tortazo, eso está claro. Porque como tú bien dices, ya cuando uno tiene el papel de ser padre o de ser madre, se da cuenta de que no es fácil dirigir la vida de los hijos. Entonces es mejor reconocer que Dios, que es Padre, que ha dado unos lineamientos concretos para vivir y que nos ama tanto, pero que hay que reconocer los límites. Él nos ha permitido ser únicos, sabios e inteligentes, pero no se nos debe pasar la mano porque sabemos que quien tiene la dirección de la vida es Él. Gracias, Padre. Bueno. Si no hay preguntas, pues vamos a ir terminando, ¿verdad? Ni hay valoración del tema. Nos dicen si les gustó o no les gustó. Bueno, parece que ya están en posada, entonces. Todos estamos en posada. Hoy es el primer día. Hoy 16. Sí, bien. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos dé su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches a todos. Chicas. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mucho padre.